Chuy, Mande Beto. ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Déjame checar. Hoy es San Lunes de Podcast. ¿Lunes de qué? San Lunes de Podcast. San Lunes de Podcast. ¿Qué día es hoy? San Lunes de Podcast. Pero ya tenemos la introducción. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio. Cristiano. Tu Espacio. Cristiano. Tu Espacio. Cristiano. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Saludos a todos los que nos ven a través de YouTube. Una semana más a los que nos escuchan en Spotify y Apple Podcast. Apple Podcast. Bro, ¿por qué expones mis debilidades, man? ¿Por ¿Tú qué? Tú sabes que para mí el cantar es una... Men, no sé de qué hablas, bro. O sea, no es que yo te quiera poner en ridículo frente a la cámara, pero quiero que te des cuenta que tiees un don especial. Ok. Solamente necesitas trabajarlo. Yo siempre pensé que era en lo menos que me debería de dedicar, bro. No, men. No, si cuando cantas se siente un fuego de este lado, bro. Nada, es que no Sí, te lo quiero decir ¿verdad? para que no se te suba. Sí, como que sí siento que Ajá. sí, bro. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. ¿Y cómo estás, Beto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ya. Mejor clima. Ya, Tengo mejor clima. suéter ¿Listos aquí. para empezar un capítulo más, un episodio más? Un nuevo episodio más para aquí cumpliendo. Creo que hoy tenemos un buen tema. ¿Tú crees? Como siempre, la verdad. Tenemos, bueno, Siento que va a estar más o menos. vamos a darle calma. Pero bueno, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy, Beto? El día de hoy, yo seré el presentador del tema, nuevamente. Porque a Chuy ya se le acabó la creatividad, creo. Ya, eso me acabó. Así que es algo que simplemente me vino a la mente un día. Platícanos ese testimonio, Beto, que me platicaste hace ratito. Me bendiga, hermanos. He pecado, he caído de la gracia. Una noche antes de dormir estaba checando Reddit. Como normalmente lo hago. Sí, en vez de leer la Biblia, Mi ok, rutina, ¿y luego? Mi rutina. Sí. Y simplemente, no sé, decidí hacerme un usuario más activo de esta plataforma. Ajá. Me gusta mucho Reddit. Y dije, vamos a empezar a Generar mostrar. polémica. Sí, para eso estamos aquí. Ah. Entonces me metí a un subreddit, que es uno de los más populares de la plataforma. Se llama Ask Reddit, Pregúntale a Reddit. Que es básicamente eso. Tú pones tus preguntas y la gente las contesta. Ajá, es un foro donde tú pones las preguntas y todas las personas ponen su opinión, que lo otro. ¿Y qué preguntaste, bro? Man, ¿qué hiciste ahora? Está un poco filosófico esa noche, bro. ¿Vamos a tener problemas legales? Ya veremos. Ponlo en las manos de Dios. Amén. Y esa noche simplemente... Es una pregunta que yo también tenía. Y quería saber la opinión de los usuarios de Reddit. Reddit es una plataforma un poco más liberal. Ajá. Yo creo que todas las plataformas Sí. sociales son un poco... Ya son liberales, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, ok, vamos a asumir que todas estas personas, ninguno son cristianos. Ujú. Y les pregunté, ¿por qué rechazaste el cristianismo? Así, simple, bro. Ya Sí. tenemos título. ¿Por qué la gente rechaza el cristianismo? Y así, simple la pregunta, sin nada más que agregar, ¿eh? Sí. ¿Por qué rechazaste el cristianismo? Bro, no te voy a mentir, ni 10 segundos habían pasado. Trending topic, bro. Ahí. Quisiera. Pero ya habían como 5 o 6 respuestas. bro. En lo que lo pusiste. Ajá, en lo que lo puse. Yo ya me iba a dormir, man. Luego me empezaron a llegar notificaciones y dije, ahí va mi noche. Ajá. Entonces ya empecé a leer, bro. Man, la cantidad de respuestas que habían. Pues, la verdad, no me esperaba tanta actividad. ¿Te parece si examinamos? Sí, vamos a ver las respuestas que nos dieron. A mí me gusta llamarlas excusas. ¡No! Bro. Aquí vamos a hablar claros. A ver, ¿por qué la gente rechaza el cristianismo? ¿Por qué tú crees, Beto? ¿Tu opinión? Vamos a dar primero nuestra opinión. Ok. Si tú a los que nos están escuchando y viendo a través de YouTube y lo demás, escriben en los comentarios por qué creen que la gente rechace el cristianismo. Yo creo, por lo que leí en todas estas respuestas, Ajá. hay algo que todas tienen en común. Y no es la iglesia misma, no es la Biblia, sino que son los miembros. Los de miembros. la iglesia.
los miembros de la iglesia fue algo que la mayoría de estas respuestas tenían en comunes. Y estaban diciendo de que no, que fulana de tal me hizo esto. O que fulana de tal me dijo esto. O que estaba tratando de imponer sus creencias en mí. Y por eso fue que yo me fui de la iglesia. Los miembros. Los miembros, el principal problema. ¿Y tú, Chuy, por qué crees que la gente rechaza el cristianismo? Yo, por experiencia propia que he hablado con mis amigos y así, creo que porque el cristianismo, quizás lo pueda decir así, exige una moralidad más alta, un estatus moral más alto a lo que la sociedad está acostumbrada. Por ejemplo, en el cristianismo te dice de que no tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Y eso para los jóvenes hoy en día de que, eso es algo imposible. Ya desde ahí los perdiste. No, bye. Ajá. Yo que la moralidad ¿cómo lo puedo decir? Y el creer que no se puede llegar a ese punto, creo que hace que las personas rechacen el cristianismo. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con un amigo. Mi amigo tenía problemas de drogas y así. Y él me estaba diciendo, a mí me gusta mucho la iglesia donde vas tú. Todos están ahí, me gusta. Y yo quisiera entrar ahí, pero pues no puedo entrar porque mira cómo soy, mira lo que estoy haciendo. Y creo que nunca voy a poder dejar esto. Y es por eso que mi amigo rechazaba el cristianismo, porque él pensaba que esa moralidad del cristianismo es demasiado imposible para cumplirse. Wow. Así, tienes razón. Yo lo miro de esa manera también, en que imagínate así como un reloj de arena. Ajá. Así es como yo lo tengo en mi mente. Un reloj de arena de esos que empiezan así grande y luego se hacen más chiquitos. Entonces la sociedad ahorita lo que estamos viendo es que en cuanto a la moralidad o sea, acepta todo. Sí. Es la parte de arriba. Simplemente mientras no sea ilegal, es permitido. Ahí, en todo eso cabe lo que es el sexo antes del matrimonio. Mientras no sea matar, cosas así, es aceptado. Entonces, el cristianismo está a la mitad del reloj. Ahí es donde solamente pequeña cantidad de personas pueden tener esa moralidad de que ya es mucho, muy más estricta, que dice, no solamente no tendrás sexo fuera del matrimonio, sino que no codiciarás la mujer de tu prójimo. No estamos hablando de que hagas el mismo acto, sino de que simplemente pienses y para ellos obviamente se les hace muy difícil, es algo muy difícil de hacer, pero pues nos lo dicen por una razón, porque todo eso lleva una cadena de eventos que termina donde tú estás haciendo ese pecado y cosas así. Sí, muchos piensan que las normas morales del cristianismo son restrictivas. O sea, que te quiere restringir algo, prohibir algo, así solamente porque sí. Pero realmente cuando nosotros vemos que las leyes de Dios están basadas en su sabiduría, lo que realmente Dios hace con estos mandamientos o estas restricciones es protegernos y bendecirnos y llevarnos a una vida más plena. Sí, como tú estabas diciendo, hay una gran sabiduría detrás de cada uno de los mandatos de Dios, de los 10 mandamientos en sí mismo, pero nosotros somos tercos. Es que pensamos que es la moralidad cristiana es como una barrera que no te deja avanzar, pero realmente es como una barda que te está protegiendo a que caigas a un precipicio. Exactamente. Qué buena ilustración. ¿A quién se la robaste? No me acuerdo, bro. Pero diremos que es mía. Ok, Chuy 2020. Pero bueno, ¿qué nos dijeron las personas en Reddit, bro? Hay muchas cosas. A ver, vamos a analizar, vamos a tratar de responder algunas, quizás. Ok. Los voy a leer aquí. Las vas a poner en la pantalla, ¿verdad? No, porque están en inglés. Las pones en inglés y en español, no pasa nada. Bueno, está una. Sí. Principalmente porque esta persona creció siendo católica. Y saludos a todos los católicos que nos escuchan. Saludos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Exactamente. Esta persona creció siendo católica. Y la verdad yo no estoy muy familiarizado con el catolicismo, sino que solamente fui como un año, cuando tenía 5 a 6 años. Sí. Y obviamente no te enseñaban mucho a esa edad en la iglesia católica. Pero supuestamente esta persona está diciendo de que entre más aprendía sobre las escrituras, lo veía un poco más absurdo. Sí. Entonces, cuando él o ella empezó a hacer preguntas, esas fueron las preguntas que se le rechazaban
y que le decía, ¿sabes qué? No preguntes nada, simplemente ten fe. Y así es como respondían la mayoría de sus preguntas, y por eso esta persona vio el catolicismo como una religión que simplemente no podías hacer preguntas. Creo que eso no solamente se identifica a la iglesia cristiana, creo que también a muchas de las iglesias protestantes, de que o nos hacen creer, o muchas veces la iglesia dice de que, ok, no puedes hacer preguntas, nada más cree, como si nuestra fe cristiana fuera una fe ciega. Estaba leyendo un artículo acerca del por qué los jóvenes abandonan el cristianismo, y esa era una de las razones, que los jóvenes no encontraban respuestas a sus preguntas, y que los líderes no sabían contestar sus preguntas. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Que los maestros de la iglesia muchas veces, porque a ellos no se les enseñó las respuestas a estas preguntas que a lo mejor son difíciles, pero si ellos no indagan por sí mismos, entonces ¿cómo es que van a responder las preguntas de las personas que van creciendo en la fe? Que las personas que apenas van empezando son las que más tienen preguntas. Yo recuerdo cuando recién empecé a ponerme más serio en las cosas de Dios, hacía preguntas de todo y de nada. Y muchas veces me las contestaban, muchas veces no me las contestaban. Pero en dado caso de que no, yo buscaba porque tenía toda esa información al alcance de mi mano. A diferencia de estas personas que simplemente ahí se quedaban. No. Creo que ese error de la iglesia a no contestar las preguntas surgió del cambio generacional. Porque hubo un tiempo en que las generaciones de los jóvenes, quizás en la iglesia, o por la misma accesibilidad a la información, las personas nada más con decirles creían. Pero ahora vemos que nuestra generación o la juventud de hoy crece ya con un acceso a la información, y es donde surgen más las preguntas. Y como ese cambio generacional que hubo de una generación que no necesitaba hacer preguntas a esta generación que ahora hace preguntas, no pudo adaptarse quizás la iglesia para poder contestar las preguntas. Cierto, muy cierto. Aparte de que hoy en día lo que he notado es que está de moda ser ateo. No, también el ateísmo es una moda hoy. Ahora siento más que tratan de usarlo como algo de su personalidad, o me imagino para hacerse parecer un poco más intelectuales. Intelectuales, ya. Dicen, yo soy ateo, y si tú eres uno de los cristianos que no puede refutar cada uno de sus argumentos para ser ateos, entonces tienes trabajo que hacer, la verdad, porque no es tan difícil. No es tan difícil porque la mayoría de los ateos tienen argumentos que simplemente escucharon a su amiguito decir. Y a él los convenció y dijeron, ok, suficiente, soy ateo. O soy agnóstico. Entonces yo creo que eso es sí, porque está de moda ser ateo también. Sí, o sea, nosotros como iglesia, líderes y como cristianos debemos aprender a responder a las preguntas. Porque sí, o sea, quizás en las personas quizás había un corazón sincero y tuvieron unas dudas reales, ya sea intelectuales, emocionales, pero dudas reales, y al momento de tener a una iglesia que no pudo responder sus preguntas o que ignoró sus preguntas, pues decidió alejarse de la fe. Lo cual me lleva a otra de las respuestas que también era un poco común en esta publicación, y estaba diciendo que simplemente no había suficiente evidencia para comprobar que el cristianismo era verdadero y que no había ninguna diferencia entre el cristianismo y los mitos griegos. Pero sí, o sea, sí hay mucha diferencia entre el cristianismo y o sea, si haces esa comparación entre el cristianismo y los mitos griegos, hay una enorme diferencia. Bueno, las personas que, como tú le dices, a lo mejor son más excusas. Porque si tú investigas históricamente, o sea, la evidencia de la existencia de Jesús. Bueno, el cristianismo reposa en tres fundamentos especiales. Uno, la existencia de Dios. La segunda es la existencia de Jesús. Y tres, la resurrección de Jesús. O sea, y para esas tres tenemos evidencias. Y, por ejemplo, la evidencia de la existencia de Jesús, tenemos diferentes historiadores antiguos, Suetonio, Flavio Josefo,
Tácito, o sea, tantos escritos antiguos por medio de historiadores que escribieron acerca de Jesús y que no fueron cristianos, sino fueron griegos, romanos, judíos, y hablaron de Jesús como un personaje histórico. O sea, tenemos mucha evidencia históricamente acerca de Jesús. O sea, compararlo con dioses griegos, mitológicos, o sea, no veo el cómo. Yo creo que es más una exageración. Yo creo que los ateos utilizan mucho esta táctica de que tratan de redundar el cristianismo. Y podemos ver ejemplos como el argumento de que no, es que tú crees en Jesús como los niños crecen en Santa Claus. Oh, yeah. Y tratan de ponerlo al mismo nivel que historias ficticias. Entonces, según ellos, para quitarle credibilidad. Pero si tú eres una de las personas que conoce todas las evidencias históricas de la existencia de Jesucristo, entonces ahí es donde los dejas ridiculizados. Pero el problema es que la mayoría de las personas no tienen ese argumento y simplemente dicen, no, sí, es que no hay ninguna otra diferencia. Yeah. O como mencionabas al principio, no, es que solamente creemos porque sí. Es que nos dijeron que creemos. Yeah, pero... Es que mi papá es cristiano y yo soy cristiano. Yeah. Entonces es un gran problema que la razón por la cual se continúan haciendo estos argumentos es porque siguen funcionando. Entonces estamos viendo de que hay una gran indiferencia en la juventud cristiana, que al mismo tiempo eso también los lleva a ellos a dejar de creer. Y entonces por eso vemos también respuestas que decían, es que yo crecí siendo cristiano y pues básicamente me convencieron a ser ateo. Y entonces simplemente sale solamente de una ignorancia bíblica. Yeah. Otra de los comentarios perdón. Otro de los comentarios que habían puesto aquí era... Y este sí, la verdad sí me enojó. No, a ver, dale. Sí, la verdad, o sea... ¿Por qué te enojó, bro? Dinos. Yo así pensé entre mí mismo. O sea, nos puedes decir hipócritas a nosotros. O sea, está bien, no pasa nada. Hasta ahí a lo mejor puedes tener ejemplos y argumentos y anécdotas, lo que tú quieras. Tiene sentido. Ataca a los miembros, ataca a tu falta de creencia, está bien. Pero esta persona atacó a la Biblia. Y estaba diciendo que hay una cantidad innumerable de contradicciones bíblicas, y lo que hizo fue poner un enlace de supuestamente todas las contradicciones que había en la Biblia. Esta lista tiene 40 argumentos, entre comillas, de por qué la Biblia se contradice en sí misma. Y como alguien que se ha tomado el tiempo para leer todos estos argumentos, te puedo decir que sin necesidad de yo tener que hacer alguna investigación extra, yo solito me estaba contestando esos argumentos porque eran argumentos tan básicos que a mí me parecían algo que era solamente como una excusa, como un ajá, te agarré. Hay 40 argumentos. A ver, ignora el contexto, crononcó con este versículo y lo utilizó. Oh, yeah. Sí, y dicen 40 argumentos. A ver, ¿puedes contestarlos todos? O si no, el cristianismo es mentira. Deberíamos de contestarlos en un video, bro. Ya tenemos idea para un video. Ahí está, lo pronto. Y así como de que sí, o sea, te los contesto todos. No hay problema, sin ningún problema te los contesto todos. Y la verdad, sí, como que mi cristianismo aquí adentro me sentí como Jesús tirando las mesas. De que la Biblia no se contradice. Sí, porque eran la mayoría de las comparaciones que estaban haciendo eran entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, si tú no tienes un conocimiento básico de la diferencia entre estos dos documentos, entonces no vas a tener manera de refutar estos argumentos. Yeah. Pero eran simplemente argumentos básicos que la verdad sí me enojó. Ahí cuando fue en contra de la Biblia, ahí sí dije, te pasaste. Ok, yo solamente quisiera agregar algo acerca si la Biblia es confiable o ha sido corrompida. Ok, es algo que aquí ya está escrito, nada más para unas notas que aquí tenía. Dice, la Biblia es el documento históricamente más confiable en la historia humana,
con más de 5.700 copias en su idioma original y muchas dentro de los primeros siglos de composición. Hay algunas variaciones textuales en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, pero solo son una en 1000 de texto, y la mayoría de esas variaciones son variaciones gramaticales o textuales que no afectan nada a la interpretación. Y en sí, los expertos en esto dicen que la Biblia en español que tenemos hoy en día, no son sustancialmente diferentes a las que tenían en esos tiempos los griegos. O sea, no podemos concluir de una forma honesta y racionalmente que la Biblia ha sido corrompida y que no es confiable, cuando tenemos todas las evidencias igual de que la Biblia es confiable. Y las contradicciones, yo he visto algunas contradicciones, o me han presentado varios amigos, es que la Biblia se contradice esto y el otro, pero sí, la mayoría, bueno, lo que tengo en memoria hoy en día, la mayoría solamente con ver el contexto les explicas, o saber el contexto cultural que se escribió tal versículo, ya con eso se contesta, se contesta o se soluciona esa malinterpretación. Simplemente diferencias tan diminutas que, como tú estabas diciendo, no cambia el contenido, ¿verdad? Uh-huh. Porque una de las que recuerdo era como las pequeñas diferencias que hay entre los evangelios, ¿verdad? Hay una que recuerdo que supuestamente cuando Pedro estaba negando a Jesús, supuestamente la profecía decía que el gallo cantó 2 veces, y en otro evangelio dice que cantó 3 veces. Uh-huh. Y ahí dicen los ateos, se contradice la Biblia. Sí. Están diciendo que 2 veces y que 3 veces. Pero sí, la verdad, si te pones a pensar en todo el contexto, la verdad, ¿qué diferencia hace? Ajá. ¿Qué diferencia hace si el gallo cantó 1 vez, 2 veces, 3 veces, o si habló? O sea, no, en sí no tiene una diferencia tan grande como, lo que está ahí es de que él negó a Jesús. Y que el gallo cantó todavía. Ajá, exacto. Uh-huh. Y que se cumplió exactamente como Jesús había dicho que iba a suceder. Entonces, cuando agarran este tipo de argumentos y dicen que la Biblia pierde toda la credibilidad simplemente por esto, me quedo así como de que, ¿es en serio? ¿Ese es tu argumento? Yeah. ¿Ese es tu argumento que vas a traer para no creer en Dios? Uh-huh. ¿En serio? Y sobre todo las personas que piensan de que el cristianismo fue una teoría de la conspiración, se le llama la teoría de la conspiración, a que los discípulos planearon todo esto y uh-huh. formaron una religión, o sea, si realmente hubieran planeado esto, se hubieran planeado lo que cada quien iba a escribir y no hubieran este tipo de variaciones. Exacto. Pero hay esas variaciones, e igual lo que muchos hacen un argumento en contra del cristianismo y la confiabilidad en la Biblia, al contrario, o sea, es un argumento de estas diferencias de que, no fue una conspiración, sino que cada evangelista escribió dependiendo de su conocimiento. Aparte, recordemos que estas personas no tenía sentido el que no negaran su fe, porque uh-huh. la mayoría de ellos tuvieron muertes, o sea, feas, sí. Terribles, horribles, muertes en el que les decían, niega tu fe y no te vamos a torturar. Uh-huh. Y ellos decían, no, yo voy a vivir por Jesús, y si me muero mejor. Nadie muere por una mentira, sabiendo Exacto. que es una mentira. Y mucho menos de la manera que los apóstoles murieron. Uh-huh. Creo que solamente fue Juan el que no fue torturado, y pues nomás para escribir Apocalipsis. No, creo que Juan, no recuerdo, creo que lo leí en algún lado, pero Juan fue torturado y como que todo su cuerpo fue lleno de ácido. También, uh-huh. No se salvó nadie. Ya. O sea, ¿por qué morirías de tal manera simplemente para defender algo que sabes que es una mentira? Exacto. O sea, no tiene sentido. Ya, pero, o sea, nosotros como cristianos tenemos muchos argumentos y evidencias acerca de la confiabilidad de la Biblia, de la existencia de Dios, de la existencia de Jesús de una manera histórica, y también de una manera histórica acerca de la resurrección inclusive de Jesús. Exacto. Las personas que rechazan el cristianismo porque no hay evidencias o no han buscado bien, o también, o sea, la duda que tienen ellos es una duda evolutiva, es una duda por su voluntad. Uh-huh. O sea, a esas personas, si tú les presentas todas las evidencias, igual lo van a negar porque es por su misma voluntad, en la cual ellos ya dijeron, no existe o no creo en esto. Sí, es algo, yo creo que más por conveniencia propia. Uh-huh. De que dice, no me conviene estar en una religión que me va a juzgar,
por hacer cosas inmorales. Entonces... O no me conviene creer en un Dios que es un Dios justo y que va a castigar mis pecados, y prefiero ignorar a Dios o decir que no existe y seguir mi vida. Y decir que es que yo no sabía. Había un comentario también que decía, es que la rechacé porque nunca me la ofrecieron. Y yo así como de que... Vives en Estados Unidos. Uno de los países que más es resaltado por la... Donde hay iglesias cada cuadra, hay iglesias vecinas ahí. Donde los billetes decían, in God we trust, en Dios confiamos. ¿En serio que nunca te lo ofrecieron? ¿Es en serio? No. Pero son excusas, creo yo, más que nada. Había otro punto que quería tocar. Y también creo que se desenlaza un poco de las razones por la cual la gente rechaza el cristianismo. Como estaba mencionando previamente, es que la razón más grande es los miembros de la iglesia, los cristianos que son más extremistas. O sea, rechazan el cristianismo no tanto por el cristianismo, sino por la gente. Por la gente que, como ellos lo llaman, hipócritas, porque un ejemplo, están predicando la palabra, están diciendo no forniques, y ven a un predicador fornicando. Y para ellos eso se le hace algo de una gran falta y algo que los cristianos no deberían de hacer, y simplemente dejan el cristianismo. Pero a lo que quiero llegar es de que hay miembros que son extremistas radicales en el cristianismo, que son la mayor razón por la que la gente dice le quita credibilidad al cristianismo. ¿A qué te refieres con cristianos extremistas radicales? ¿A los religiosos? ¿A la religiosidad? ¿O a qué te refieres? Porque creo que es un término muy, muy amplio, y muchas veces quizás a un cristiano que por ejemplo, a un predicador de que habla del pecado, a ese ya se le puede tomar como un radical. Pues me refiero más que nada a las personas que a lo mejor tienen un cargo en la iglesia y que solamente por mantener el estatus que tienen alto en la iglesia, toman un estilo de vida donde según ellos no cometen ningún pecado. O sea, que no les muestres el pecado, y si hay alguien que sí está cometiendo pecado, simplemente le da con todo lo que tiene. Sin gracia. No con el motivo de restaurarlo y de que se arrepiente y todo eso, sino que solamente porque estoy en una posición moral superior a la tuya, te voy a hacer un ejemplo y voy a hacer que la gente te mire y te voy a humillar y todo eso. Ya entiendo. Entonces, estas personas que simplemente agarran a lo mejor partes de la Biblia y lo agarran muy a pecho y dicen, ok, el pecado es algo que no debo soportar, entonces te van con todo. No, ya más o menos entendí. Entonces, muchas de las veces la razón por la que las personas no quieren acercarse más al cristianismo es por personas como esta. Es que rechazar una religión por las personas que profesan la religión y no por sus ideas o sus principios, no se me hace algo lógico, racional. No es válido. No es válido rechazar alguna... Sí, supongamos que... por ejemplo, no sé si vaya a ser un buen ejemplo, pero rechazar que la democracia sea algo malo solamente porque hay políticos corruptos. Sí, quizás puede ser un buen ejemplo. Más que nada por ejemplos de una persona y no solamente estamos viendo el sistema en sí, como en lo grande. Anoche estaba viendo una película, bro. Como la estaba pasando en Netflix, en normal, tranquilo. En vez de orar y leer la Biblia, pero sí, continúa. No, ya, deja de humillarme, por favor. Por gente como tú. No, porque ya, vas a rechazar el cristianismo. Ya me voy a rechazar el cristianismo, bro. Ya, no es suficiente de la gente hipócrita que... Pero bueno, estaba viendo una película. Se lo recomiendo mucho. Bro, ¿seguro? Es R. No importa, bro. No, bueno, sí, como que yo le voy a recomendar, bro, porque a mí me gustó. Ahí mírenlo ustedes. Bueno, Beto hizo es R, ustedes saben el tipo de películas que miran.
A mí, es que no tiene tanto contenido R, solamente 1, 2, 3 escenas. Qué fácil se pueden skipear. Ajá, exacto. Y no, bueno, ya la verán. La película es de Tom Holland, también alias el Spider-Man. Peter Parker. Peter Parker alias Tom Holland. Ajá, exacto, eso. Y Robert Pattinson tiene actores muy buenos. La película se llama The Devil All the Time, el diablo todo el tiempo. Y es... suena cristiana la película, pero... Y es una película que resalta mucho a lo que me refería. Uh-huh. Te pasan varios ejemplos de predicadores. ¿En serio? O sea, esta película toma lugar en Texas, alrededor de una congregación. O sea, es una congregación y están una familia muy pues religiosa. No sé si sea, creo que sí era pentecostal. Uh-huh. Pero te pasan así la historia de dos personas, total. Llegan a una iglesia y llega un predicador nuevo. El predicador es Robert Pattinson. ¿En serio? El vampirito. Oh, el próximo Batman lo vamos a ver como Ajá. predicador en esa película. No se la voy a spoilear, chicos. Porque, No, sí, por favor. Porque Chuy no la ha visto y más que nada por ustedes que nos están escuchando. A Chuy, Pero es una película muy buena porque... enfoca mucho lo que estaba tratando de decir, de que este era un predicador que no... Un predicador sí. que no debería ser predicador, ¿verdad? Ya. Yeah. Toma ventaja de algunas cosas que dice la escritura y la usa para satisfacción propia, y entonces va con los miembros que menos saben. Y ahí es donde aplica. Los manipula. Ajá, usa la Biblia y los manipula para hacer cesas que él quiere que haga. Entonces... o sea, como muchos en la realidad. Pues, sí, exacto. Y veo en esa película hay varios casos donde las personas interpretan la Biblia de una manera muy extrema, muy radical, al punto de que simplemente terminan matando. Esto no es un spoiler, pero sí, de una manera en que simplemente no debería de ser tomada el cristianismo, y siento que son personas como este tipo que dan un muy mal nombre al cristianismo y es como una secta, y de ahí se agarran a decir que el cristianismo es simplemente nada más que otra religión, otra secta. Por sí. Sí, yo no creo, para mí es bueno, como lo hemos mencionado al principio, es una excusa de dejar el cristianismo por causa de la hipocresía, como tú mencionabas. O sea, porque si tomamos los ideales y los principios del cristianismo y no a las personas, el mismo Jesús estaba en contra de la hipocresía. O sea, Jesús mismo iba contra los líderes religiosos, quizás en el ejemplo de la película de Robert Pattinson, de ese predicador. O sea, iba contra los líderes religiosos en ese tiempo y le decía hipócritas enfrente de todos. O sea, esas son las ideas y los principios de la religión. O sea, tú no puedes desprestigiar o rechazar la religión, por ejemplo en este caso el cristianismo, por las personas y no por sus ideas o sus principios o sus pretensiones. Sí. Pero sí, esa fue mi semana. Una semana un poco activa, pero pues sí. Estuvo bueno. Creo que aquí lo dejamos. ¿Por qué crees algunas razones más rechazan el cristianismo? No, yo creo que lo cubrimos todo. Creo que hay muchas más razones, pero por lo general son algunas de las que discutimos. A lo mejor hay casos en los que son muy... O sea, que no suceden todo el tiempo, que a lo mejor son válidos, pero por lo general son una de estas razones. Son las razones más, se puede decir, famosas. Más comunes, exacto. Pero bueno, dejamos el podcast el día de hoy. A ver, tú, Beto, ¿tú por qué no rechazarías el cristianismo? Y con eso lo dejamos, man. ¿Por qué no lo rechazaría? Ajá. ¿Por qué no rechazas el cristianismo? ¿Qué tiene el cristianismo de diferente a las demás otras religiones o demás sistemas de pensamiento? La veracidad de la Biblia. Veracidad de la Biblia, ajá. Lo que lo diferencia de la mayoría de las religiones mayores es de que la mayoría de las religiones tienen la Biblia y otro libro. Tienen la Biblia y el libro del Mormón. La Biblia católica y esta otra cosa. Tienen la Biblia y cosas así que a lo mejor el enfoque no es la Biblia misma.
O si no tienen otro libro que no es tan creíble como la Biblia misma. Entonces yo me inclino más a las religiones donde solamente tienen la Biblia como un estándar moral objetivo y ahí. La verdad Yo creo que es algo que no tienen las demás religiones. La razón por la cual no rechazo el cristianismo, o sea, más el cristianismo muy diferente a las demás otras religiones, es las evidencias históricas que hay acerca de la resurrección de Jesús. O sea, Pablo mismo decía de que si no hubo resurrección, nuestra fe es vana. Pero al momento de que hay una resurrección, y eso se puede comprobar históricamente, o sea, yo para mí al ver eso, de que históricamente se puede comprobar la resurrección de Jesús, digo, no hay algo más. Perfecto. Pero bueno, así dejamos con este podcast. Espero que estén bien, espero que lo hayan disfrutado, que haya sido de bendición. Y gracias. Si viste eso todo, al final de todo, gracias en serio por escucharnos, la verdad. Es un gran honor. Sí, la verdad, ni yo veo todos los épicos. No, yo sí, a mí me gusta nuestro contenido. Pero muchas gracias a todos los que nos escucharon. YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Spotify y Apple Podcast. Sí, síganos como Tu Espacio Cristiano. Y gracias a todos los que nos comentan, le dan like, se suscriben. Y esperamos que nuestro canal esté siendo de bendición para sus vidas. Pero vámonos, Beto, porque no queremos entretenerlos un poco más. Sí, claro que sí, como no, nos vamos a ver aquí la próxima semana con un nuevo podcast el lunes. Así es, así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, los amamos. Que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones. Aleluya.